Al no poder dormir, me acomodé del lado contrario, viendo hacia la mesa de centro. Entreabrí los ojos y vi algo aterrador. Era una cosa negra, una como sombra, muy oscura. Hola familia TDT, hola Raúl, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy les voy a platicar una de las anécdotas que más ha marcado mi vida en la etapa de la adolescencia. Esto pasó en el año 2000. Mi nombre es Marta, soy de Zapopan, Jalisco. Yo acababa de cumplir 15 años y bueno, y fue algo triste pues mi primo estaba en sus últimos días de una enfermedad terminal. Apenas si pasaron 7 días y él, con 18 años, falleció. Con el paso de los días íbamos bastante seguido a visitarlo mis amigas y yo, pues él en verdad era bastante querido. Un día una de mis amigas y yo fuimos a visitarlo, pues yo no quería ir a clases, la verdad. Yo en lo personal no le daba tanta credibilidad a las advertencias de mis mayores. Son bastante católicos. Y bueno, eso de tenerle respeto a este tipo de lugares y con esta edad, ya saben, la rebeldía no lo tomé en cuenta. Llegamos al lugar donde estaba descansando mi primo, lo saludé. Pero después mi amiga y yo nos adentramos tanto en nuestras pláticas efusivas de nuestros novios, que se nos olvidó en dónde estábamos. Y estábamos tan felices riendo, gritando, emocionadas y enamoradas. Pasamos de largo que estábamos sentadas en la tumba de un desconocido vecino de la tumba de mi primo. Lógico, sin permiso del difunto. Salimos del lugar sin despedirnos, ni pedir disculpas, ni persignarnos. Una disculpa no parece interesante, pero aquí es donde comienzan las consecuencias a causa de nuestros actos irrespetuosos en el panteón. Llegamos a una unidad deportiva que estaba completamente sola y nos dispusimos a sentarnos hasta el fondo, en unas piedras, debajo de un árbol camichín alto, grande y frondoso. Yo saqué mi libro para leerlo de la supuesta clase del día para no atrasarme. Cuando comencé a ver cómo las letras de mi libro empezaron a verse raras. Como cuando ves por encima de una fogata cómo se ven las cosas y personas detrás de ella, se desfiguran y pierden su silueta. Bueno, así empecé a ver todo. Cuando levanté la mirada, ahí perdí la atención a lo que me estaba platicando mi amiga. En verdad, empecé a sentirme muy raro. También es algo que me cuesta creer todavía y parece algo ilógico y tonto, pero así lo viví. Comencé a sentir que mi vida se me iba como si yo solo fuera un frasco, y mi vida estuviera formada por un humo blanco que permanecía dentro de mi cuerpo. Comencé a sentirme débil y a asustarme mucho. En verdad, yo veía cómo ese humo se iba saliendo de mi cuerpo, y con él mi vida. Lo pude ver por encima de mi cabeza, y como que si yo fuera ese humo y abandonaba mi cuerpo. Por momentos regresaba a mi cuerpo, pude ver a mis brazos derritiéndose como si fueran velas color carne, y cómo caían las gotas enormes sobre mi libro en mis piernas. Al frente de mí pude ver muy claro como si la tumba de mi primo también estuviera ahí, y también el sacerdote de nuestra comunidad. Me sentía morir, muy débil y asustada. Le pedí a mi amiga que me persignara, que ya me iba. Al principio ella no me creía lo que le decía, pero al verme ya sin fuerza y que yo le insistía que me persignara, que ya se me había acabado el tiempo, empezó a hacerlo. Empezó a persignarme, pero no lograba terminar, pues se ponía a gritar. Decía que iba por ayuda. Después regresaba sola, pues no había nadie dentro de la unidad ni en las casas vecinas. Así que mi amiga en su desesperación terminó de persignarme y me decía: piensa en cosas bonitas, por favor. Y lo hice. Pensaba en mi familia, padres, hermanos, en mi novio, que bueno, ahora es el papá de mis hijos. Y al hacer eso, fue como si despertara de una pesadilla estando despierta. Sentí como todo ese humo y mi vida regresaban a mi cuerpo, y volví a sentirme con muchas energías. Cuando regresé en mí me puse a llorar, mientras mi amiga toda pálida se sentaba junto a mí, sudando frío. De repente también ella empezó a volver el estómago y a llorar. Nos tranquilizamos un poco y salimos espantadas de ahí. Qué buen susto nos llevamos. En ese día todo transcurrió ya normal.
Pero bueno, todavía no terminaba. Al día siguiente yo me encontraba en mi casa cuando tocaron a mi puerta. Era mi amiga, tenía lágrimas en los ojos y estaba bastante asustada. La invité a pasar, nos sentamos en la sala y comenzó a contarme todo lo que le sucedió. Estaba saliendo de mi trabajo, caminaba hacia la parada del camión que está a unas calles cuando empecé a sentir a alguien que me seguía. Y cuando volteé, había un perro negro y grande. Yo seguí caminando más rápido y el perro hacía lo mismo. Empecé a correr y el perro también hacía lo mismo detrás de mí. Yo veía a la gente que me miraba corriendo bastante asustada y pensaba que por qué no me ayudaban. Miré cómo el perro se preparaba para abalanzarse sobre mí. Me dejé caer y me cubrí la cabeza para protegerme. Estaba tan asustada que comencé a llorar hasta que el hombre se acercó a mí para preguntarme si me encontraba bien. Miré hacia arriba esperando ver el perro, pero ya no estaba. Y con una voz entrecortada le expliqué al hombre que un perro me perseguía y que se abalanzó para atacarme. Pero él afirmó que ningún perro me perseguía y me dijo: No, tú venías corriendo sola. Me acompañó a mi trabajo de regreso de tan mal que me vio, que mi patrona me trajo a mi casa. Nos quedamos pensando que era lo que nos estaba pasando, pues no era normal. Por la noche le contamos a un amigo lo que nos estaba sucediendo, que burlescamente, pero algo molesto, nos regañó. Nos dijo que eso nos pasaba por no respetar el lugar de descanso de nuestros familiares y conocidos, que no nos quedaba de otra que ir a pedir disculpas por no respetar su descanso. Le pedimos que nos acompañara, aunque fuera de noche, pues nuestro miedo y desesperación era mucha, pero él se negó. Lo tuvimos que hacer hasta el día siguiente, y bueno, así lo hicimos. Al día siguiente con temor acudimos al panteón de nuestra comunidad, a ofrecer una sincera disculpa por ir a platicar, reír y bromear de nuestras cosas, ignorándolos a ellos y ese lugar santo, que es para recordarles a ellos y orar por los que lo necesitan. Con esta experiencia les aseguro que cada vez que voy al panteón por cualquier motivo, les hablo con respeto y hasta pido permiso para pisar alguna tumba, pues hay bastantes tumbas descuidadas, incluso olvidadas, que están deterioradas, al punto de estar al ras del piso. Y esto se debe a que no hay espacio, y a veces es imposible no pisar o sentarse en una de ellas cuando es necesario. Ahora entiendo lo que mi abuelita y mi padre decían, que es un lugar santo y de mucho respeto, y no quiero ni imaginar las consecuencias que pueden llegar a sufrir aquellas personas que hacen trabajos o profanan tumbas solo por diversión y maldad. Bueno, pues esta es una de las muchas experiencias que me ha pasado. Espero que les haya gustado. Y en verdad, sería genial escucharla en tu voz, Raúl. En fin, me despido. Gracias por leerme. Hola, comunidad TDT. Buenas noches. Les quiero relatar mi historia. Espero la puedan leer. Bueno, pues hace unos años falleció mi abuela, mamá de mi mamá, y fue llevada al cementerio Mausoleo Cipreses de Galloso. Quien conoce el lugar sabe que tiene unas áreas bastante grandes y unas banquitas donde puedes comer algo o platicar. Mi familia acostumbra ir en bola para ir a ver a mi abuelita, y también le llevamos flores a la niña Calcetitas Rojas, que está enterrada ahí misma en la sección de mi abuelita. Bueno, si alguien vio las noticias hace como 3 años, sabe de qué caso hablo. Ese día fuimos a ver a mi abuelita y arreglamos su tumba. Le pusimos flores y decidimos comer ahí, como acostumbramos siempre. Entonces nos fuimos a las banquitas que están ahí en una como tipo glorieta, donde están los baños. Comimos y convivimos mucho rato ahí. Bueno, ahí hay una banquita que tiene una roca muy grande y unos árboles. Ese día yo llevaba unos zapatos tipo flats, de piso, y mis primos y sobrinos estaban jugando. Yo no podía por los zapatos, entonces solo me subí a la piedra y al árbol. Nos tomamos fotos en el árbol y alimentamos a unos perritos que andaban por ahí. Al subirme al árbol los zapatos se me resbalaban y mejor me los quité para poderme subir mejor. Cuando nos fuimos, todo transcurrió normal. Mi papá conducía, llegamos a casa y seguimos con las actividades normales. Ya en la noche fue lo feo. Pues como yo no vivo con mis papás, decidí quedarme a dormir y me tocó dormir en el sillón.
Ya entrada la madrugada, empecé a moverme mucho, pero sin despertar. Yo estaba dormida del lado del respaldo del sillón dando la espalda a la mesa de centro. Al no poder dormir, me acomodé del lado contrario, viendo hacia la mesa de centro. Entreabrí los ojos y vi algo aterrador. Era una cosa negra, una como sombra, muy oscura. No podía ver detrás de ella, donde se supone que está la mesa de centro. Intenté moverme cuando vi que esa cosa estaba estirando sus brazos hacia mí, pero no pude. Intenté gritar y no podía. Entonces esa cosa que tenía largos brazos hasta el piso y no tenía cara, al principio, abrió su enorme boca llena de dientes horribles como de tiburón. Era de color muy rojo y profunda. Se abalanzó sobre mí. En ese momento mi gato Tomás se abalanzó sobre esa cosa bufando y muy erizado. Hacía unos ruidos horribles y tenía unos ojos muy dilatados, brillantes, enseñaba los dientes. Me cayó casi en la cabeza y así estuvo alrededor de unos 15 minutos. Alcancé a escuchar a mis perras ladrar desesperadamente y gruñir. Se les escuchaba desesperadas. Ellas dormían en el pasillo cuando estábamos en la casa de mis papás porque el gato les hacía bullying, pero ellas también trataban de ayudarme. Cuando todo pasó, pegué un grito tan fuerte que desperté a todos. Cabe mencionar que si bien las perras sí ladraron y sí las escucharon, nadie fue a verlas porque al estar en el pasillo se escuchan subir y bajar gente de las escaleras del edificio, por lo que las perras ladran cada vez que oyen ruidos, tanto que ya casi ni les hacemos caso. Cuando fueron a verme mis papás, sudaba frío, les conté lo que pasó. Minutos después me acosté de nuevo a dormir en el mismo lugar, y Thomas se quedó a dormir en mi cabeza y ronroneaba. Al otro día me preguntaron si estaba soñando feo, pero los ruidos de los animales fueron como la prueba de que yo no estaba soñando. Tomasito, Mía y Chiquis amanecieron muy cansadas. Tardaron en despertar, pues la batalla de anoche fue fea. Esa cosa no se quería ir y me quería hacer daño. Nosotros no fuimos al panteón a perturbar a los difuntos, pero sí fue un error mío quitarme los zapatos en un lugar tan cargado como un cementerio. Gracias por leerme. Hola familia TDT, soy de la ciudad de Durango, Durango, y me gustaría compartirles algo que me pasó el día de hoy, sábado. Fui a visitar a mi mamá al panteón. Ella falleció hace 6 años en un accidente automovilístico, así que estuve un rato con ella y luego decidí ir a ver a un tío que falleció en el mismo accidente. Cabe mencionar que mi mamá está sepultada en el área clásica, por decirlo de alguna forma. Las tumbas comunes con lápidas que todos conocemos. Y en ese panteón se maneja por áreas: bosque, gavetas, lago y bueno, clásica. Bueno, para no extenderme tanto, mi tío de nombre Toño está en el área de las gavetas y ya tenía mucho tiempo que no iba, así que decidí pasar con él. Yo traía un trapo con el que le limpiara la lápida a mi mamá, así que me dije a mí mismo, pues bueno, de una vez le limpio la placa a mi tío. Caminé hacia el área ya mencionada. Llegué a su gaveta y bueno, yo no sabía que la tapa donde estaba la placa estaba algo floja. Yo creía que estaba pegada y que no se movía, pero al momento de limpiarla se hizo hacia atrás y quité la mano por reflejo y se volvió a acomodar. Debo decir que me asusté un poco por lo mismo. En eso se escucharon voces justo detrás de mí que decían: «Está cerrado». Fue como una voz de mujer y murmullos como de otras 2 mujeres en el fondo. Volteé rápidamente hacia los lados porque creí que se acercaban más personas, pero no había nadie. Estaba totalmente solo, así que pensé que era alguien que había pasado por fuera del panteón. Me quedé esperando que alguien pasara, pero nada. Volví a mover la placa y volví a escuchar: «No se puede abrir, está cerrado». Hice lo mismo de voltear, pero no había nadie. Incluso caminé por el pasillo para fijarme en los demás a ver si había gente, pero yo era la única persona en esa área. Regresé con mi tío para despedirme y me fijé justo enfrente de él. Las gavetas que ya estaban ocupadas son de señoras. Me despedí y seguí caminando para ya irme del panteón. Quiero mencionar que esta fue mi primera experiencia paranormal en un panteón, y debo decirles que no me asusté ni nada de eso. A decir verdad,
Ya quería que algo me pasara en estos lugares. Me han pasado más cosas, pero en mi casa o en la calle. Pero bueno, si me lo permiten, más adelante me gustaría contarles. Espero que pueda salir mi historia. Gracias por leerme. Buenas noches, terapia de terror. Espero que estén bien. Aprovecho este tiempo que tengo atorado en el tráfico para llegar a mi casa, con la finalidad de compartirles una historia que me está sucediendo a mí. Bueno, pues por estas fechas, pero en el año 2015, me integré a trabajar en el negocio de uno de mis tíos. Es una funeraria en Azcapotzalco, junto a mi papá y a mi tío, precisamente. Yo siempre sentía curiosidad sobre cómo era el trabajo en la funeraria, y puedo aclararles que es un trabajo bastante pesado, deprimente en algunos casos y aterrador, pues ves accidentes de toda clase. Es un sinfín de cosas que podría contarles. Bueno, lo que les quiero compartir en esta ocasión es que en mis primeros días de servicio me hice insensible a los malos olores de putrefacción, que es algo indescriptible el olor que despiden los cuerpos en descomposición. Pero a ver, volviendo al tema. Aquella ocasión eran cerca de las 8 de la noche cuando un policía con el que trabajábamos nos avisó de un accidente cerca de la calzada de las Armas. Al parecer un chavo conduciendo ebrio, para variar, perdió el control y se estampó con el poste de luz y bueno, perdió la vida. Llegamos al lugar y la familia estaba completamente destrozada. Para esto los peritos tardaron como 3 horas en llegar a recoger el cuerpo y trasladarlo al Ministerio Público. Pues cuando son estos casos de choques, asesinatos, etc., donde se presentan heridas, deben de pasar por el Ministerio Público de la delegación. De ahí les hablo de un proceso de entre 3 o 4 horas si bien te va, que es más o menos el tiempo que recuerdo el que tardó. Así que ya eran las 3 de la mañana, y nosotros, al ser la funeraria contratada, debemos llevar a la familia a hacer el trámite del acta de defunción, aquí por la Ciudad de México. Hay que ir a la CEMEFO, en Niños Héroes, en la Ciudad Jurídica. Bueno, si es que no me equivoco, así se llama. Ya después de terminado el trámite, lo llevamos al panteón solicitado por la familia. Es el Panteón San Isidro, igual, aquí en Azcapotzalco. Cabe hacer mención que todo este proceso acompañé a mi papá, así que solo íbamos los dos. Mi papá es una persona bastante escéptica y no cree cosas de fantasmas o cosas paranormales. Así que cuando llegamos al panteón, entramos al estacionamiento y lo rodeamos para meter el ataúd por la parte de atrás de las salas de velación. Es un patio grande, con un portón un poco grande que da hacia el centro del mismo panteón. Al querer abrir para entrar a dejar el cuerpo a la sala, estaba cerrado. Así que mi papá, como ya tenía algunos conocidos de ahí en el panteón, fue a buscarlos para que nos abrieran. Lo sé. Pareciera todo puesto para que me dieran un susto tremendo allá atrás. Yo solo, el cuerpo, y para suerte mía estaba cerca de amanecer, así que, ¿qué podía salir mal? Bueno, pues ahí es donde se puso feo. Al lado contrario había una bodega de ataúdes usados o viejos. Pues ahí empecé a escuchar ruidos bastante extraños, como si los ataúdes chocaran entre sí, algunos de metal y algunos de madera. Estaba que me llevaba la fregada. Ahora me río cuando lo recuerdo, pero les juro que corrí a encerrarme en la camioneta para no ver ni escuchar nada. Desde adentro pensaban que por qué tardaba tanto mi papá, y solo me quedé mirando hacia las puertas de la sala de velación, esperando que abrieran. El silencio de un panteón, en verdad, es desconcertante. Trataba de distraerme en el celular para que pasara el rato, pero los ruidos en el cuarto de los ataúdes abandonados no cesó nunca, claro. Así que cometí el peor error de todos, irme a asomar a ver qué era. Lo sé, pero la curiosidad me ganó y me armé de valor de ir a mirar. Cuando llegué, solo giré la manija de la puerta y con la lámpara de mi teléfono me di cuenta de que solo era un cuarto con polvo y ataúdes mal acomodados. Así que ya le resté importancia. Cerré, pero al cerrar había alguien detrás mío. Un señor de sombrero muy alto, delgado. Y les puedo decir que era un señor bastante grande. Ojos rasgados, muy blanco. No quise voltear a verlo. Solo lo veía por el reflejo del vidrio de la puerta. La verdad, si no me oriné, fue de suerte. Él seguía atrás mío, me susurró lo siguiente. Buenos días. Ya te abrí la
Cuando me volteé tiré un puñetazo, pero ya no estaba. Así que corrí de nuevo a la camioneta y antes de entrar, mi papá llegó. Me dijo que quién estaba conmigo. Preferí no contestar en ese momento, solo me limité a meter el cuerpo del difunto y salir de ahí. Me quedé frío porque si mi papá lo vio, me aterraba lo real que pudo haber sido. No podía culpar a mi imaginación o al sueño que traía en ese momento. Así que le conté a mi papá lo que pasó y efectivamente a él le abrió un hombre alto, de sombrero, tez blanca y con unos ojos rasgados. Cuando lo vio que se acercó a mí, me dice que sintió un escalofrío que le daba miedo recordar. En ese momento salimos asustados y preferimos no hablar de eso ya. A eso de las 3 de la tarde, teníamos que ir a hacer el trámite para que pudieran enterrarlo. Mi papá le preguntó a uno de los Camilos. Así les dicen a los que cavan fosas y ponen losas en los panteones. Nunca supe por qué les decían así. Como les decía, les preguntó si sabían de alguna historia en el panteón sobre un señor con los mismos rasgos, facciones y todo lo que vimos. El Camilo se limitó solo a decirnos: es el vigilante. E irse a seguir haciendo su trabajo. Mi papá sigue escéptico por lo de aquella vez, pero les aseguro que fue la primera de tantas veces que nos topamos con el vigilante. Gracias por leer mi anécdota del Panteón San Isidro. Espero les haya gustado. No solo es con la finalidad de entretener, es para que conozcan un poco de las cosas que me han pasado a mí y a mi familia. Y lo dejo a su veredicto para que me crean o no. Bueno, buenas noches, familia TDT. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.